Hola, de nou. Comencem amb la segona xerrada d'aquest matí, que es titula Economia feminista i subversió del capital. I tenim amb nosaltres a la Cristina Carrasco, que és economista, professora del Departament de Teoria Econòmica de la UB, membre de l'Institut Interuniversitari de les Dones i el Gènere de les Universitats Catalanes, també és membre de l'Association for Feminist Economics. Es centra sobretot la seva recerca en el treball domèstic, el treball de les dones, l'economia feminista i els indicadors no androcèntrics, i entre altres llibres ha escrit l'economia feminista com a apuesta teòrica i política, publicat amb la Oveja Roja Viento Sur el 2014, i aquesta editorial es troba a la fira, així que si voleu comprar el llibre el teniu. I d'altra banda tenim a la Marina Sánchez, també economista feminista, i ella també participa del seminari d'economia feminista juntament amb la Cristina. Cadascuna tindrà 20 minuts i després tindrem 20 minuts més per preguntes i col·loqui. Endavant. Hola. Bé, hola, jo sempre com necessito presentar-me una altra vegada, especialment en espais així que em pareixen com freds, no? Estic com més amunt de vosaltres, vos veig una mica foscos i tenim únicament 20 minuts per parlar, aleshores com tornar a presentar-me és una manera com poca falsa de connectar-me amb vosaltres, no? Però bueno, per això em dic Marina i em dedico a l'economia feminista, sempre dic que soc principalment activista, i és des d'aquí, des de l'activisme i des de la voluntat de construir un món diferent que vaig arribar a l'economia primer i després a l'economia feminista. L'economia feminista, perspectiva que em va salvar dins de la universitat de tot el món de teoria neoclàssica i pensament androcèntric, també fins i tot en l'economia crítica. Aleshores, l'economia feminista m'ha donat moltes eines per entendre el món que vivim, el capitalisme patriarcal, capacitista, adult i tantes altres coses, però també m'ha donat eines per pensar nous mons, i no nous mons futurs i allunyats, sinó també com construir nous mons i com entendre la meva vida d'una manera diferent i com transformar les meves relacions. Aleshores, avui ens hem organitzat per intentar compartir amb vosaltres algunes de les idees bàsiques que aporta l'economia feminista, però no obstant, òbviament és simplement una introducció i esperem que el debat continuï. Vaig beure un poquet d'aigua. Aleshores, les idees que volem aportar no són únicament idees teòriques, allunyades de la vida, sinó més bé al contrari. Es pot aportar noves maneres de pensar, de sentir i d'experimentar, perquè si per mi és important l'economia feminista no és únicament perquè em va permetre sobreviure a la carrera d'economia, sinó també perquè m'ha permès transformar la meva vida i les meves relacions, com he dit abans. En primer lloc, volia començar a dir per què fa falta feminismes per subvertir el capital, per què parlem d'economia feminista, per què és tan important que les feministes parlen d'economia. En primer lloc, perquè aporten i replantegen la idea d'economia. Normalment, en la nostra vida quotidiana, però especialment a les universitats i als mitjans de comunicació, es dona una idea d'economia que està tancada als mercats. Economia és igual a diners, per dir-ho d'una manera molt simple. Aleshores, parlem d'economia per parlar d'aquelles relacions, produccions, tot allò que es dona on l'intercanvi monetari passa pel mig. Però una de les primeres coses que diu economia feminista és que no, és que economia és més que això. I una de les maneres per defensar això és reprendre la idea d'economia. El terme economia ve de oikonomos, oiko vol dir llar i nomos vol dir normes. D'alguna manera, etimològicament, el terme economia vol dir les normes que organitzen i administren la llar. Malgrat ja en la seva pròpia paraula economia està parlant de com ens organitzem a les llars, i després quan estudiem economia, quan parlem d'economia, mai incorporem l'àmbit no remunerat, mai incorporem l'àmbit de les unitats domèstiques i de la comunitat. L'economia feminista vol dir això és un element fonamental, perquè si l'economia és com ens organitzem per satisfer les nostres necessitats, no podem entendre aquesta satisfacció sense entendre què està passant a les nostres llars i a les nostres comunitats.
Això és un element molt important, entendre l'economia més enllà del mercat, entendre l'economia més enllà del que els mitjans de comunicació es volen fer creure. I quan definim economia d'aquesta manera, no sols estem evidenciant l'amplitud i la complexitat de l'economia, no sols estem veient com totes fem economia en el nostre dia a dia, sinó que a més estem criticant la perspectiva androcèntrica que ha tingut fins ara totes les teories econòmiques. No únicament la teoria econòmica neoclàssica, que és avui l'hegemònica en el món, sinó també les perspectives d'economia crítica. I és androcèntrica en tant que, malgrat ha volgut fer-se universal, malgrat ha volgut o ha pretès explicar el total de la realitat, ha explicat únicament l'àmbit de les relacions monetàries, com he dit abans, i ha explicat únicament atenent a les experiències d'un subjecte molt clar, i és l'home, blanc, treballador, adult, europeu, etc. Malgrat han parlat des de la universalitat, dient el que nosaltres diem d'economia és l'economia, és el que li passa a tothom, l'economia feminista ve a dir hi ha més subjectes, hi ha més experiències econòmiques vinculades a no remunerat. I anem a parlar de la importància de les experiències econòmiques de les persones que cuiden. Però no únicament de les persones que cuiden, sinó també, és una cosa que cada vegada defensa més, de les persones que són cuidades, de les persones que s'autocuiden, parlar també de les persones malaltes, de les persones de xiquets i xiquetes, de tots aquests subjectes que d'alguna manera formen part de la nostra societat i que tenen molt a dir quan parlem de com ens organitzem per satisfer les nostres necessitats. Aleshores, reapropiar-nos de l'economia és un element fonamental i de fet veiem com no sols ho ha fet la perspectiva marxista, sinó també ho han fet les feministes, els i les ecologistes, les perspectives de colonial, i segurament en el futur vindran noves altres economies que jo estic esperant realment amb els braços oberts. Aleshores, en segon lloc, a part d'una altra idea d'economia, també aporta una altra idea d'allò humà. Perquè, com s'ha dit, l'economia androcèntrica, l'economia que anomenem patriarcal, perquè invisibilitza aquesta part no remunerada on les dones i altres subjectes tenen tanta importància, diem també que han partit d'aquest subjecte suposadament universal. Aleshores anem a parlar de quan estudiem economia ens parlen del famós homo economicus. I aquest homo economicus és l'exemple i l'ésser que s'utilitza per entendre com funciona l'ésser humà. Un homo economicus que en principi únicament es relaciona amb el mercat, que en principi únicament actua de manera racional, que no té res a veure amb la cura i que no està a ser cuidat. Però un homo economicus no és això, sinó també una classe treballadora que és únicament entesa en la teoria econòmica com un mitjà de producció. I és veritat que la força de treball és un mitjà de producció pel pensament capitalista, però també és una altra cosa, és un fi en si mateix, és un fi per tots els treballs que mantenen la vida. Entendre que l'ésser humà també és un fi en si mateix, que l'important és com mantenim la vida, l'important és com estem, és molt important i ha portat a l'economia a parlar de 3 elements fonamentals quan parlem d'allò humà. El primer és que les persones són vulnerables, el següent és que som interdependents i el tercer és que som ecodependents. Aleshores, desbancar aquesta idea universal de lo que és l'homo economicus, però el que és també la classe treballadora únicament com a mitjà de producció, ens permet entendre que som més que això. Sense negar que pel capital únicament som mercaderia, l'economia feminista aposta per entendre que també per els treballs de cura invisibles som fins en si mateixos, som éssers humans a desenvolupar i a viure i a cuidar. Aleshores, quan parlem de vulnerables, una idea que a mi m'encanta és la idea tan lògica, jo sempre dic que l'economia feminista diu moltes coses lògiques, però vivim en un món il·lògic totalment des d'aquesta perspectiva, és que som vulnerables, és que malaltim, morim, ens alegrem, ens alimentem, ens enamorem, al cap i a la fi som persones que no entrem cap de nosaltres en aquest model de treballador o treballadora perfecta, sempre amb energies, sempre amb capacitats, sempre amb un somriure a la cara, sempre disposada a entrar en tot el mecanisme d'explotació capitalista. Doncs no som vulnerables, ens emmalaltim i morim d'aquestes malalties, morirem algun dia, també ens enamorem. Aquest és un element fonamental, perquè no és únicament que estem criticant que la teoria econòmica no té en compte que som vulnerables, sinó que nosaltres mateixes reproduïm aquesta lògica i no ens mostrem com a vulnerables i a vegades no ens cuidem a nosaltres el suficient.
Quan parlem de que som vulnerables, d'això va de la mà el fet que som interdependents. És que com a persones vulnerables necessitem a la resta perquè ens cuide, sempre. Podem dependre més o menys, però sempre al llarg de la nostra vida necessitem a les altres per cuidar-nos. Per això som éssers socials i per això som éssers polítics. I aquest és un element fonamental que les perspectives individualistes econòmiques no tenen en compte. Però no sols som vulnerables, necessitem que ens cuiden, necessitem cuidar al llarg de la nostra vida, sinó que a part som ecodependents, que potser és el primer eslabó de tot. És a dir, la natura no és algo aliè a nosaltres, allunyat de nosaltres, sinó que nosaltres mateixes som natura. Estem contínuament relacionant-nos amb la natura. El problema és que hem creat un pensament en el qual la natura i el que som nosaltres són coses pel pensament patriarcat biocida totalment diferents. És molt important entendre que som natura per replantejar com ens estem relacionant amb aquesta natura, i com a societat però també com a individus. Perquè d'alguna manera atacar les bases de la vida, atacar els treballs no remunerats que permeten la vida i atacar la natura és una manera d'atacar-nos a nosaltres i atacar la nostra pròpia existència. Aleshores hi ha un element fonamental en tot aquest debat per l'economia feminista, és preguntar-lo què necessitem, què són les necessitats bàsiques. Si diem que l'economia és com ens organitzem, que ja ho he dit moltes vegades, és anem a preguntar, quines són les necessitats bàsiques, què necessitem? Però que difícil és respondre a aquesta pregunta. A mi em costa moltíssim quan em pregunten què necessite, moltes vegades no sé respondre. Doncs imaginem-nos com a col·lectiu o imaginem-nos quan volem crear una vida en comú, que complicat és això, però que necessari i que important. Però preguntar-nos què necessitem no és preguntar-nos què necessitem cegament. És a dir, hem d'entendre que allò que necessitem, allò que ens aporta benestar, individualment o com a col·lectiu, totes les persones que estem aquí, no pot ser un benestar que estiga creat a base o a costa del malestar d'altres persones. Perquè en aquest cas estem reproduint tot tipus de privilegis i en aquest cas no estem creant una societat realment que posa la vida al centre, que posa el benestar al centre per totes. Llavors, quan fem el debat de què necessitem, és de vital importància tindre en compte els coneixements situats, és a dir, tindre en compte des d'on parlem, des d'on vivim i des d'on fem. Per què? Perquè vivim en una societat que està travessada per molts eixos d'opressió. No és únicament l'eix de classe l'únic que explica com funciona el capitalisme. També parlem de gènere, també parlem de sexualitat, també parlem de salut, també parlem d'ètnia, també parlem de la natura, parlem de molts elements. Tindre en compte que no sempre estem posicionats en el cantó de l'opressió, que a vegades també són privilegiades, que el capitalisme també ens privilegia en aquesta roda de les vides que es construeixen com vides dignes de ser viscudes i les vides que es mereixen com a no vides dignes de ser viscudes, en aquesta ronda a vegades estem a les primeres. Aleshores aquí tindre en compte la importància de saber des d'on parlem i tindre en compte la necessitat immediata de tindre un debat en diversitat, escoltant i permetent que els nostres privilegis siguin sacsejats per construir realment un benestar que no sigui excloent, un benestar en diversitat, un benestar realment universal per tots i totes, doncs és fonamental. I jo crec que únicament des d'aquests coneixements situats, entenent que quan s'estan criticant per tindre un pensament eurocèntric, quan s'estan criticant per racisme, el que hem de fer és escoltar i empassar-nos, encara que el que estiguem sentint no ens agrada. Quan estan dient que el pensament és androcèntric i patriarcal, el que s'ha de fer és escoltar i aprendre, eixir d'aquesta bombolla del pensament universal, de que el que jo dic val per tothom i per explicar-ho tot, i realment construir en diversitat, un món just. I jo crec que un dels elements així com important per començar a pensar què necessitem, quina vida digna volem construir i quina societat en comú volem construir, crec que hem de partir, sense dubte, de parlar dels treballs no remunerats i dels treballs de cura. I en aquest sentit, com jo dono pas a Cristina, ja m'havia preparat aquest enllaç final, perquè ella continuï parlant de la part dels treballs. Bien, buenos días o buenas tardes. Gracias por invitarme. Yo trabajo de forma remunerada en la universidad, pero participo en diversos movimientos sociales, fundamentalmente el movimiento feminista o el Seminario de Economía Feminista con Marina y otras compañeras.
Y me parece fundamental los diálogos estos entre los movimientos y la academia, ¿no? Yo creo que las buenas ideas salen siempre de los movimientos, y la academia tiene más tiempo para leer, pero las buenas ideas surgen normalmente de una libertad de pensamiento que está más en los movimientos. Bien, como decimos, participamos juntas en un mismo seminario, por tanto es posible que haya cosas que nos solapemos, aunque intentaré dar alguna dimensión un poco diferente. Yo voy a contar como las ideas principales que me parecen de la economía feminista como en 3 grandes actos que han significado como puntos de inflexión en el pensamiento de la economía feminista desde que más o menos comenzamos hasta hoy. A lo largo de este recorrido, la economía feminista se ha ido desplazando conceptual y políticamente desde el origen de lo que hablábamos de trabajo doméstico hasta actualmente que hablamos de sostenibilidad de la vida humana y no humana. Primer acto, años 60-70. Se plantea por primera vez, o de forma clara por primera vez, que el trabajo doméstico es un trabajo. Y esto implica un revulsivo muy importante tanto en la economía, que no es que nos hagan caso y que se pongan nerviosos, pero para nosotras la economía empieza a cambiar, como decía Marina, ¿no? El trabajo doméstico es un trabajo y sobre todo que este trabajo doméstico tiene un papel fundamental en la reproducción de la fuerza de trabajo. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que sin este trabajo no es posible la reproducción de la fuerza de trabajo que utiliza el sistema capitalista. Por tanto, el sistema capitalista no es autónomo, sino que está dependiendo de todo este trabajo que se hace desde los hogares. Estamos entregando una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste. Y ahí hay una parte importante del beneficio capitalista. Y esto era fácil de ver, porque si no podíamos preguntarnos, a ver, el momento de la reproducción, digamos, 2 personas adultas, 2 criaturas, ¿no? 2 se reproducen a 2. Dicen, muy bien, si esos salarios son de subsistencia, como habitualmente dice la economía, pues entonces estas 2 personas adultas trabajan en el mercado 40 horas, digamos, llegan a casa, se cruzan de brazos y con los salarios que les pagan tendrían que poder subsistir ellos y sus 2 criaturas, es decir, tener dinero, y ya no hablo de partes afectivas, ¿no? Tener dinero para que te limpien, te laven, te compren, te hagan la comida, te cuiden a las criaturas, te planchen, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tendríamos que ganar todos y todas para que esto pudiera funcionar así? El sistema es incapaz de pagar esos salarios. Se basa en este trabajo no remunerado, gratuito. Mirado de otra manera, a ver, cuando nace una criatura, ¿cuánto tiempo le dedicamos? 24 horas. Las madres nunca más durmieron tranquilas, ¿no? Pero después a lo mejor 23 horas, más adelante 22. Más adelante empiezan a ir al colegio de 9 a 5. A partir de las 5 les ayudas a hacer los deberes, el baño, la cena, van a dormir, viene el fin de semana, vienen las vacaciones, etcétera, etcétera. Se hacen adolescentes. Todos los que hemos tenido hijos adolescentes sabemos el tiempo y las energías que requiere una criatura adolescente, que las encuestas de uso del tiempo no lo tienen en cuenta. A partir de ahí, después siguen estudiando, pues antes a los 18, 20 se van a trabajar, 22, 25, ahora están con el tercer máster, las clases medias, hasta los 30 años porque no encuentran trabajo. Bien, cuando finalmente salen a buscar trabajo, y ya no digo ahora porque sería una precarización total, pongámonos antes de la crisis. ¿Cuánto le pagaban a alguien que había hecho un tercer ciclo? 1.200, 1.300, 1.400. Alguien que no tenía estudios superiores, 700. Está pagando con eso la empresa capitalista esos 20, 25, 28 años que tuviste que dedicarle tiempo y energía para educarlo como persona, socializarlo, etcétera, etcétera. Como mucho paga la reproducción diaria, pero no la generacional. El sistema no tiene capacidad de reproducir su propia fuerza de trabajo. Por tanto, el trabajo doméstico pasa de ser aquello que eran las madres maravillosas, que éramos mujeres estupendas, la casada perfecta, ¿no? Que lo hacíamos todo por amor y para atender a los hijos y a los maridos, pasa a ser un productor de plusvalía. Y ahí comenzamos a visibilizar lo que en términos de Harvey diríamos la desposesión
o en términos de Federici, el expolio del trabajo doméstico por parte del capital. Yo creo que la invisibilidad de este trabajo doméstico ha escondido siempre lo que podríamos llamar el secreto de la vida del capital. Por eso se ha mantenido secreto esa fuente de beneficio brutal que sin la cual el sistema no podría subsistir. Y por tanto este trabajo se ha degradado, se ha devaluado, se ha naturalizado, no es trabajo, se considera un aspecto marginal del sistema y así de manera que a las que producen este trabajo sea más fácil explotarlas. Segundo acto, años 90, más o menos. Es difícil poner una cronología en el desarrollo conceptual y político. Pero empezamos a hablar de la idea de reproducción social. Una idea que es más amplia que el trabajo doméstico, incluye al trabajo doméstico, pero por otro lado es más amplia que esa idea de reproducción que habían utilizado los pensadores economistas clásicos o esrafianos, ¿no? Que ya hablaban, Carlos Marx ya hablaba de la reproducción, pero en esa reproducción nunca incluyeron el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, ¿no? Y por tanto ampliamos el concepto de trabajo doméstico de cuidado y ampliamos el concepto de reproducción social. Y esto podríamos entenderlo, se ha ido redefiniendo de muchas maneras, pero podríamos entenderlo como un proceso complejo de tareas, energías, trabajos, ¿no? Que tiende a la reproducción biológica, la reproducción de la fuerza de trabajo, la reproducción de las personas, mantenimiento de las comunidades, mantenimiento de servicios educativos, servicios sanitarios, etcétera, todo lo que podría colaborar con lo que después vamos a llamar el sostener la vida humana. Esta idea ya aporta y da cuenta de una profunda relación entre lo económico y lo social, cosa que la economía nunca ha tenido en cuenta. Para la economía las personas son como una externalidad, ¿no? O sea, digamos, para la economía oficial, las condiciones de vida de las personas no es su objetivo, ¿no? Esto ya se apañan como pueden. Nosotros nos dedicamos a lo que es la economía de verdad. De aquí ya empezamos entonces a tener una perspectiva diferente. Pero también tenemos presente que todos estos procesos no son neutrales, ¿no? Todos estos procesos de, llamémoslo, de reproducción en global, están atravesados por distintas categorías de desigualdad, patriarcales, capitalistas, de etnia, o sea que es realmente un proceso muy complejo. Lo que denominamos cuidados, Marina ya habló de ello, es algo inherente a la vida humana, ¿no? Aunque no solo. Los animales, el resto también se cuidan, ¿no? Es una parte fundamental de la reproducción social, de la reproducción de las personas, de la reproducción de la vida. Los cuidados dan respuesta, como decía Marina, y no repito, a las necesidades humanas y necesidades que al menos en la parte del planeta que vivimos, o al menos hasta el 2008, la mayoría de la población las tenía cubiertas, ¿no? Las básicas, y por tanto esto las naturaliza. O sea, cuando han surgido, cuando empezó la crisis, y hay sectores de la población que no las tiene cubiertas. Y aquí nos damos cuenta de que aquí hay un tema fundamental que normalmente está naturalizado. Es lo que llamamos, claro, esto, a ver, digamos que en las casas parece ser que todo funciona. Y yo diríamos que aquí hay una mano invisible o un sexo invisible más poderoso que la de Adam Smith, que hace que todo funcione. Y así hay millones y millones de mujeres trabajando millones de horas diarias para que todo el sistema continúe funcionando. Diríamos trabajo donado, trabajo regalado, trabajo expoliado. Como dijo Marina, los cuidados dan cuenta de nuestra vulnerabilidad, ya no repito la idea que ella ya comentó. Solo quiero decir que precisamente por eso
no es un tema de que digamos no me gusta, no me lo creo, o quiero hacerlo o no quiero hacerlo. No, están, o sea, son necesarios, ¿no? Y a veces son pesadísimos de hacer. El cuidado no es ninguna cosa maravillosa, a no ser que a uno le apetezca, tiene buena relación con la persona, pero no sé vosotros, pero cada vez que llega el sábado y me pongo a limpiar la casa, pues realmente es pesado, es aburrido, es pesado. Lo que pasa es que el resultado, vivir en una casa limpia, a todos nos gusta, ¿no? Y es calidad de vida. Pero mucha parte del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado a ninguna nos gusta o a ninguno nos gusta hacer, pero está ahí y hay que hacerlo. El problema es cómo lo repartimos, cómo lo organizamos, pero es una necesidad humana, ¿no? Entonces, yo creo que rechazar los cuidados es como rechazar la vida misma, ¿no? Porque es una necesidad básica. Y por tanto, yo creo que aquí hay una doble dimensión. Por una parte, el derecho a estar y a ser cuidado o cuidada tiene que ser un derecho básico, y por otra parte, el deber de participar en la responsabilidad colectiva de realizar los cuidados. Yo creo que son las dos caras. La sociedad de una manera nos cuida, es un trabajo que hay que devolver, que entre todos tenemos que cubrirlo, ¿no? El trabajo de cuidado se convierte así como en el nexo entre el trabajo doméstico o el hogar, ¿no? Las necesidades del hogar y el sistema capitalista, ¿no? Lo hacemos por una parte porque las personas estamos mejor y esto significa reproducir la fuerza de trabajo. Entonces, este nexo es el que normalmente se ha mantenido invisibilizado. Yo creo que hoy nadie niega que en la casa se trabaja, pero se mantiene como un trabajo paralelo, ¿no? Aquí está la economía, aquí está el trabajo doméstico, estas mujeres, pobres mujeres que trabajan también. Pero el nexo directo que hay entre una cosa y otra es el que se sigue manteniendo invisibilizado. En definitiva, podríamos decir que este trabajo, por un lado, tiene una dimensión macro, ¿no?, que participa de esta reproducción de forma fundamental, y una dimensión más personal que hace constitutiva, digamos, de nuestra condición de vida, que hace que nuestras vidas pues sean en parte vidas vivibles y además diferentes para hombres y mujeres, ¿no? Y esto repercute, yo diría, en una triple tensión. La tensión del sistema capitalista, que se nos muestra como autónomo, pero depende del trabajo doméstico. La tensión entre hombres y mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal que nos ha designado trabajos diferentes. Y la tensión que tenemos las propias mujeres interna de estar desplazándonos continuamente de un ambiente a otro, de un sector donde el objetivo es la vida a un sector donde el objetivo es el beneficio, y cada uno con formas de trabajo diferentes. Todo esto, finalmente, podemos decir que se traduce en la contradicción con mayúsculas que sería el conflicto capital-vida, es decir, el objetivo de la acumulación del capital privado, el objetivo de la vida humana. Y así llegamos al tercer acto y penúltimo acto. La vida hay que sostenerla, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Y entonces, a partir del año 2000, empezamos a trabajar este nuevo concepto, que es la idea de sostenibilidad de la vida, que yo diría que tiene matices que van más allá que la idea de reproducción social. Entonces, esto integraría dos aspectos que necesariamente están interrelacionados, si no, no funciona. El primer aspecto es, digamos, sensato, lógico, universal, generalizable, etcétera, que es la idea de la reproducción. O sea, cualquier sociedad que quiera seguir subsistiendo tiene que tener en cuenta los elementos que necesita para reproducirse, de todo tipo, ¿no? Materiales, humanos, etcétera. Bien, pero el segundo principio ya es ético, político, ideológico, es decir, en esa reproducción donde pones el objetivo, ¿no? Y aquí es donde decimos, entre capital y vida, optamos naturalmente por la vida. Y esto es lo que yo creo que se ha convertido casi en un eslogan, que es la vida en el centro, ¿no? Marina ya lo nombró. Yo creo que ha sido un elemento muy positivo
que seguramente no es solo el feminismo, la economía feminista, ¿no? Seguramente también ha surgido de otros grupos, pero que hoy muchísimos grupos, muchísimas personas hablen de la vida en el centro. Lamentablemente hay grupos de derechas que también ven por aquí está bien y empiezan a hablar de la vida en el centro, ¿no? Ya sabemos que siempre nos roban los conceptos, pero empezamos a hablar de la vida en el centro. Antes de continuar con la vida en el centro, decíamos la reproducción, pero con un objetivo. Fijaros que la reproducción podría producirse, incluso la sostenibilidad ecológica podría producirse en sociedades totalmente desiguales. Nosotros sabemos que cada vez más las desigualdades actualmente están aumentando, que cada vez más son grupos menores de grupos económicos los que tienen cada vez mayor riqueza, cada vez acumulan mayor riqueza. Si esto continuara y cada vez las clases medias se fueran cada vez más precarizando, podríamos llegar a un momento que fueran sistemas casi esclavistas, donde los únicos que consumen van a ser aquellos grupos pequeños, poderosos, y los demás vamos a vivir a nivel de subsistencia básica. Eso podría ser ecológicamente sostenible, ¿no? Con lo cual, la reproducción no es suficiente. Necesitamos poner el segundo aspecto, que es el fundamental. Y esto que decimos, la vida en el centro. Bien, entonces, ¿qué quiere decir la vida en el centro, ¿no? Y yo creo que ahora es el gran desafío que tenemos. ¿Qué quiere decir la vida en el centro? Seguramente una noción intuitiva todos tenemos, ¿no? O deseos, todos y todas, más o menos podríamos formular. Pero yo creo que aquí hay, los puntos de desencuentro que nosotras nos encontramos con, porque sí, economía ecológica, economía social y solidaria, distintos grupos, todos estaríamos de acuerdo en la vida en el centro. Normalmente el conflicto que nos encontramos es cuando surgen las relaciones patriarcales, ¿no? Cómo discutimos, cómo debatimos en relación a esto. Y esto muchas veces no se ve. Es decir, el feminismo hace mucho tiempo que ya habló de la falsa neutralidad del universal. Es decir, conceptos que aparentemente son universales son producto de los grupos dominantes. Y bajo esa idea de universal, el resto de los grupos se pierden, ¿no? No tienen voz. Entonces, por ejemplo, no sé, en la historia, cuando se habló de sufragio universal, la primera vez que se habló de sufragio universal fue cuando todos los hombres lograron el derecho a voto. Las mujeres no votábamos, ¿no? Y se hablaba de sufragio universal, un universo masculino. Cuando se habló de principios del siglo XX, que había sociedades de pleno empleo, podríamos discutirlas si eran o no, pero las mujeres estábamos en un 20 o un 30% en el mercado laboral. Y se hablaba de sociedades de pleno empleo, un pleno empleo masculino. Es decir, muchas veces el concepto está originado por el sector dominante, ¿no? Y por tanto, ese es un falso universal. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, solidaridad, vida en el centro, bueno, estamos hablando de lo mismo y esto yo creo que es donde tenemos que empezar ahora a debatir. Por ejemplo, si tomamos, no son solo, pero son importantes, la economía ecológica, la economía social y solidaria, por decir, producción extradoméstica, ¿no? Que queremos que no sea capitalista, producción extradoméstica, y economía del cuidado. Supongamos estos tres, que hay más, supongamos estos tres. Bueno, pues ¿qué nos tendríamos que plantear? Como dijo Marina, ¿cuáles son las necesidades de las personas? Aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque cuáles son las necesidades básicas ya es un tema importante. Bien. ¿Cómo las producimos? ¿Cómo producimos para satisfacer esas necesidades? Tenemos que producir en equilibrio con la naturaleza. Bien, ¿cómo organizamos esa producción? Que yo creo que es lo que en general todas las economías del grupo social, solidario, cooperativista, es lo que discuten, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? Pero ¿lo organizamos en relación, por ejemplo, a la economía del cuidado? Por ejemplo, ¿cómo organizamos los tiempos? Para mí los tiempos, bueno, para mí y para mucha gente, los tiempos son un elemento fundamental. El poder gestionar tu propio tiempo da mucha calidad de vida y el no gestionarlo, pues al revés, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que nos roba tiempo, ¿no? Cada vez nos expolia más tiempo a los que tenemos empleo, los otros
al revés, marginados. Bueno, todo este problema que tenemos con los tiempos. Los tiempos ecológicos son diferentes de los tiempos de relación y de cuidado y de los tiempos de producción. Cada uno tiene unos propios circuitos de los tiempos. ¿Cómo congeniamos estos distintos tiempos, ¿no? ¿Cómo congeniamos los tiempos de producción con los tiempos de cuidado? Y aquí, acabo, y aquí, los tiempos, y aquí, ahora qué iba a decir, a lo mejor, sí, yo entiendo que en la sociedad que vivimos tenemos muchas restricciones, porque, por ejemplo, hay muchas decisiones que son individuales. Y después, claro, si la decisión es individual, la responsabilidad tiene que ser colectiva, no sé, es un debate. O sea, si yo decido individualmente tener hijos y cuando está enfermo no voy a trabajar, el resto de mis compañeros tienen que asumir mi trabajo, a lo mejor un día, pero un mes, no sé, porque a lo mejor lo tendría que asumir la sociedad, pero no estamos viviendo en esa sociedad que lo asume. Entonces, yo creo que aquí tenemos muchos debates que hacer. Y me parece muy bien que, yo creo que por un lado estamos o necesitamos debates, diálogos más teóricos de pensar, de discutir, y por otro lado prácticas, que yo creo que todo el ámbito de la economía social y solidaria tiene mucha experiencia de prácticas, y entonces también vamos viendo cuáles son los problemas, cómo se nos originan, qué posibles soluciones habría, ¿no? Es que a lo mejor todas no las vamos a encontrar en el sistema que tenemos, pero podemos ir abriendo caminos y al menos ver cuáles son. Yo creo que en eso, a lo mejor cuando decimos la vida en el centro, podríamos empezar a pensar cada uno, a ver, en mi entorno familiar, mi entorno laboral, mi entorno de barrio, los movimientos donde participo, etcétera, ¿qué significa la vida en el centro? ¿O la propia realmente estamos poniendo la vida en el centro? No sé, esto nos haría pensar, debatir, discutir qué queremos decir con la vida en el centro. Bien, ni soy ni somos ingenuas, sabemos que esto es muy complicado y sabemos a lo que nos enfrentamos, ¿no? Todos y todas lo sabemos, ¿no? A los poderes económicos, capitalistas, patriarcales, etcétera, y que además estos presentan una enorme capacidad de reproducirse en términos políticos, militares, económicos. Dije que era el penúltimo acto porque creo que el último lo tenemos que hacer entre todos y todas, ¿no? Que es ahora vamos a discutir qué es la vida en el centro, cómo vamos a continuar. Creo que tenemos fuerza, que tenemos la razón, que tenemos humanidad para continuar estableciendo diálogos que nos ayuden a todos y todas a construir un mundo mejor. Muchas gracias. Doncs, com deia la Cristina, ara tenim una estoneta per preguntes, aportacions, etc. Tenim 20 minuts i aixequeu la mà i us portaré el micròfon. Hola. Primero de todo, daros las gracias por vuestras aportaciones y bueno, a mí me interesa mucho, llevo tiempo leyendo libros sobre este tema y creo que uno de los temas principales es a nivel de organización social, ¿no? De cómo somos capaces de crear nuevas estructuras de organización de las personas que se puedan asumir pues todas estas tareas que, bueno, haciendo la crítica al sistema capitalista, que ya sabemos que nos tiene pillados pues por muchísimos sitios, ¿no? Pero también con la esperanza de la creatividad de las personas, ¿no? De poderse organizar en núcleos afines y comunitarios, ¿no? Pues para sobre todo sostener la vida, ¿no? Que, o sea, bueno, yo ya soy una mujer mayor, ¿no? Que también
he tenido hijas y tuve la suerte de tenerlas en un medio así como bastante comunitario, entre amigos. Bueno, éramos bastante... Uy, un grupo... Y nos sostenimos bastante unas a otras y unos a otros, o sea, entre los compañeros que estábamos y las compañeras, pues nos hacíamos cargo de los hijos, hijas que tuvimos, y creo que eso es fundamental, ¿no? sentirse solo para sostener la vida, y luego hacer la crítica, pues eso, al consumo, a lo que nos lleva al sistema capitalista, ¿no? que nos mete en una vereda que parece que no se pueda ni criticar, ni bueno, que si te sales de ahí parece que caes en la marginalidad y en el caos, ¿no? Pues no, tenemos que ser capaces de crear nuevas situaciones de vida, ¿no? Gracias. Alguna paraula més? Doncs endavant. Bueno, no era ninguna pregunta, ¿no? No, con respecto a lo que tú decías, a mí me parece que es como en este aspecto, ¿no? Recuperar formas tradicionales de comunidades que las perdimos, ¿no? Cuando nos fuimos volviendo cada vez más individualistas, ¿no? O sea, las mujeres toda la vida habían criado en comunidades a los hijos, ¿no? En general, ¿no? Se habían sostenido así mutuamente. Y en este mundo que vivimos, cada uno encerrado en sus cuatro paredes, pues, pero yo creo que, por ejemplo, bueno, fue mi experiencia con mi hijo, ¿no? Pero yo creo que mi experiencia es la experiencia de la mayoría de las mujeres, ¿no? Que haces redes, o sea, que en el colegio pues haces redes, que hoy me los llevo yo, que ahora me los llevo a dormir, que ahora te lo devuelvo, que ahora me los llevo el sábado no sé dónde, o sea, siempre funcionamos en muchas redes comunitarias, las que podemos hacer, porque tampoco es fácil, ¿no? Pero yo creo que son como conocimientos, ¿no? Ancestrales que siguen funcionando en muchas partes del planeta, que el capitalismo nos hizo perder, ¿no? Así como nos hizo perder conocimientos pues, de sostenibilidad de la vida rural, conocimientos de muchas cosas, ¿no? Y claro, nos fuimos a la ciudad y bueno, nos parece que la comida cae del cielo y nunca se defiende el ámbito rural, por ejemplo, que es el que de verdad nos está sosteniendo porque nos proporciona el alimento, ¿no? Entonces yo creo que el sistema capitalista nos ha hecho perder la conciencia de realmente cuáles son las bases de sostenimiento de la vida, ¿no? Y nos ha hecho perder mucho conocimiento ancestral que estaba en la base del sostenimiento de la vida, que tiene que ver con las comunidades y que tiene que ver con otras formas de producir. O sigui, per mi és un debat que jo tinc amb mi, amb el meu entorn més proper i quan pense pràctiques i nous mons, no? Contínuament és un debat superimportant, no? Bueno, realment com ho fem per organitzar-nos, però com ho fem perquè jo tinc ganes de viure. Tinc una vida, soc molt conscient que tinc una vida i tinc moltes ganes de gaudir-la sense fer mal a ningú, amb justícia, de treure-li tot el suc, no? Com puc fer per treure-li tot el suc en la vida quan visc en una societat que m'ha ensenyat a no saber què necessite, a no escoltar el meu cos, a no establir vincles propers amb les meves amigues i la meva família? Faig una mica de tal, però és així, no? Sobretot quan no m'ha ensenyat i quan no ens ha ensenyat a preguntar-nos què necessitem, no? I una societat que invisibilitza el dolor, que per mi és molt important, que invisibilitza les persones malaltes, on estan les persones malaltes. Aquest dissabte ahir vaig anar a una concentració de dones malaltes amb fibromiàlgia, una concentració davant de plaça Sant Jaume on érem 50 persones, tenia un discurs anticapitalista, antipatriarcal brutal. El seu dolor era una brutalitat, et permetia entendre el que és el món i teixien a través dels espais que tenen com la PAICAM, la plataforma afectats per l'ICAM o altres espais que tenen de suport mutu, creaven un món que és que a mi em va emocionar. És dir, que és que jo crec que hem d'aprendre a
primer de tot a conèixer-nos. Jo perdoneu que posa així, però és el moment vital que jo estic i jo parlo així. Però és com sí, és que hem d'aprendre també a conèixer-nos, a veure què sentim, a preguntar-nos què necessitem, perquè jo m'he passat molts anys en la cresta de la meva vida anant a tope, sense parar, perquè vull anar a 1000 xerrades, perquè vull estar en 1000 llocs de treball, perquè vull... Dic, hòstia, al final sóc jo la que no estic posant la vida al centre i estic reproduint aquesta lògica, aquests tempos ràpids, aquesta lògica que no m'estic cuidant. Com vaig a cuidar la resta i com vaig a proposar nous models de cura si no sé com cuidar-me a mi? Com per mi aquí hi ha un debat superimportant de, hòstia, anem a posar la vida al centre i la nostra, no? Però quan parlem de posar la vida al centre la nostra no és un pensament individualista, sinó és com és que nosaltres som interdependents i quan ens posem a nosaltres la vida al centre passa per parlar amb les nostres amistats, el nostre entorn més proper i canviar aquest entorn més proper. O sigui, per mi és molt complicat però superimportant i al final per mi es tracta de viure i de gaudir i això. I per mi volia dir això perquè em pareix molt important el tema del dolor, de la vulnerabilitat, perquè som vulnerables però venim aquí, ens pugem, fem un discurs superguai i sempre amb un somriure quan potser estem cansades. I ho fem així, ens relacionem sempre amb aquesta lògica de ho podem tot, som superheroïnes i superheroïns i dius, doncs no, posar la vida al centre passa per entendre's d'una altra manera i per cuidar-nos a nosaltres mateixes i cuidar el nostre entorn. I després plantejar, a lo grande, el meu barri, comença pel meu barri, doncs com ho fem? Què fem amb les persones que estan a les seves llars invisibles i que no tenen representació política en nostres espais, en nostres moviments socials? Persones malaltes. Què fem amb les persones majors? Què passa amb aquesta gent? On estan? Anem a fer aquest debat, anem a crear xarxes de suport mutu per cuidar-nos, perquè cuidar-nos és anticapitalista. Anem a fer això, i després anem a parlar del mercat, és difícil, però el camí crec que ens permet viure amb més passió, així que és un camí sense dubte genial i meravellós. Penso, ja que la Marina ha obert una mica la porta de les emocions, així se'm tromba, oi? Jo volia plantejar que de vegades parlem de la cura, tant dels fills com dels amics, com de les persones grans, com una cosa pesada, com una cosa que és un esforç, un sacrifici. I és veritat que és un esforç, però a mi penso que potser si es pogués plantejar com una forma d'empoderament brutal, és a dir, la forma com tu et realitzes, com et tornes poderosa i com t'enfrontes al sistema a partir del que tu vius en aquestes quatre parets, de les converses que tens amb el teu pare que s'està morint, de les converses que tens amb la teva filla adolescent, de totes aquestes confrontacions, tu en surts reforçada i surts d'aquella porta de casa teva i et sents feliç, encara que tinguis unes condicions familiars preocupants. I penso que potser si es plantegés així, en lloc de com una cosa, ostres, que pesat, netejar la casa és un cunyàs, però jo quan netejo se m'acudeixen un munt d'idees. O sigui, jo li dono la volta, jo treballo, cuido la meva filla adolescent i netejo la casa, i en el moment de netejar us prometo que és un moment de dir, hòstia, estic jo passant la velleta i és quan millor penso. I potser no a tothom li té per què passar això, A mi em passa ara que després de 15 anys de criança i de tenir una filla adolescent, ho he viscut molt malament fins ara, perquè treballar, netejar, com a mare soltera, treballar, netejar i cuidar una filla és complicat, però ara li he donat la volta, I llavors penso que potser quan parlem del treball de les cures li podríem donar com un to més positiu i reforçador de la persona i anticapitalista en aquest sentit. Gràcies. Jo volia preguntar a la Cristina, ja que has citat aquest tema del... Bueno, el faig en castellà si vols o en català? Va, d'acord. El tema que m'ha interessat molt és el tema que has dit d'històries ancestrals i tot el tema d'allò rural, que la Federici també ho porta molt en la seva recerca. Si hi ha com alguna mena de genealogia o d'estudis
que estiguin demostrat tota aquesta història d'economies de los comuns, no? Perquè hi ha una mancança brutal. Vull dir, cada cop que sentim parlar de moviments socials, sempre les imatges que tenim són superheteropatriarcals i sempre molt de macho alfa, no? O sigui, tenim els Black Panthers i tenim la imatge de los puños en alt, però mai tenim la imatge de los llars d'infants o tots els processos d'alfabetització que feien els guetos amb negres, no? Tenim la imatge de les barricades o de les vagues obreres, però tenim els homes i el noi de sucre, però no tenim a les dones. Llavors, jo crec que hem de fer tota una pedagogia de cura que és interna, que ens toca a totes i que encara no s'ha fet. I per mi la pregunta és si hi ha alguna perspectiva o tu saps d'alguna cosa en aquest sentit, perquè ens trobem que fins i tot aquí, per molt que siguéssim anarquistes i llibertaris a Barcelona, per exemple, no hi ha una història de les cures a les barraques, per dir-ho de forma molt bruta. Existeixen perspectives de gènere que diuen havia dones però hi ha andaluzes. M'explico? I llavors la pregunta és aquesta, si potser des del teu entorn o des d'altres entorns existeixen ja coses en aquest sentit. A ver, en primer lugar, respecto a lo que tú decías, yo creo que todo lo que tiene que ver con trabajo en casa, cuidado, llamémosle como le llamemos, yo creo que sobre todo los cuidados, cuando tienes relación directa con alguna persona, depende de muchos factores, ¿no? O sea, depende de la relación que tengas o que hayas tenido con esa persona. Es decir, a lo mejor te toca cuidar a un padre que te abandonó cuando eras pequeña o siempre tuviste mala relación con él. O sea, en la relación entre las personas no son fáciles, ¿no? Y por tanto, yo creo que en el cuidado, tanto para la cuidadora como para la persona cuidada, la relación que hay ahí puede ser muy compleja, ¿no? Y puede ser muy buena o puede ser muy mala. O puede ser, el cuidado puede ser absolutamente voluntario o puede ser obligado. Entonces, y en esta obligación generalmente nos cae más a las mujeres que a los hombres, porque hay una presión social de que el cuidado es trabajo de mujeres. Entonces, si tú no cuidas bien a tu madre, tienes la presión social encima. En cambio, si el hombre no cuida bien a su madre, no es lo mismo, ¿no? Pobres, que no sabes, que no sé qué, es que la hermana, es que no vino la cuñada. O sea, la presión social sobre unos y otros en un sistema patriarcal, el cuidado nos ha tocado a nosotras, ¿no? Entonces, es una obligación para nosotras. Y yo creo que el cuidado tiene, como te digo, cualquier dimensión. Puede ser obligado, voluntario, maravilloso, horroroso. Yo creo que puede tener todas las complejidades, ¿no?, que implica la relación entre dos personas. Y no confundamos con lo que es la ética del cuidado, ¿no? La ética del cuidado que ha sido el patriarcado, y yo creo que sobre todo el patriarcado religioso, que es el peor de todos, de cualquier religión, que nos ha dicho siempre lo maravillosas que somos las mujeres, lo bien que lo hacemos, lo bien que cuidamos, lo bien que mantenemos la casa, etcétera, etcétera, ¿no? Una ideología que se nos ha ido incorporando y lo hemos ido introduciendo y que la sociedad también aún la tenemos, porque quitarte una ideología de encima no es nada fácil cuando la llevas incorporada, ¿no? Y por tanto, yo creo que esta ética del cuidado, que ha ido muy bien, ¿no?, hacernos creer esta ética del cuidado, creo que hay que romper esto de que siempre el cuidado es maravilloso. Yo también fui madre monomarental y cuidé a mi hijo, hice el trabajo en casa, bueno, terminaba agotada, como supongo que terminas tú. Bueno, pues lo hacía, sabía que era necesario y sabía que eso nos daba mayor bienestar, ¿no? Pero entiendo que no todos los cuidados tienen que ser de la misma manera, ¿no? Por tanto, en lo de los cuidados yo tengo un poco de, bueno, no sé, como de amplitud de mira. Lo que sí creo es, o sea, que si A cuidó a B, B no tiene por qué devolverle a A. Esto no lo creo que sea así. Ahora, sí creo que si a todos nos han cuidado, de hecho, si estamos aquí es porque alguien de pequeña o de pequeño nos cuidó. Si todos nos cuidan, también tenemos que cuidar, ¿no? Bueno, pues cuidar es devolver algo y cuidar, pues cuidar a tus amigos, cuidar a quien te apetezca o con quien tienes buenas relaciones, ¿no? Pero no creo que el cuidado siempre sea maravilloso. Ahora, sí, es necesario. Es absolutamente necesario, y a las personas con las que tienes en el entorno, pues tenemos que, como dijo Marina, somos interdependientes y tenemos que
cuidarnos unos a otros, ¿no? Esto sí. Ahora, yo vigilo de no ponerle la ética esta del cuidado, porque no necesariamente siempre será magnífico, ¿no? Y de hecho, fíjate, muchísimas mujeres cuando pueden lo desplazan, ¿no? O sea, es de los primeros trabajos que los remuneras y los desplazas. Esto algo implica, algo quiere decir, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas, a ver, yo soy chilena de origen y paso mucho, bueno, voy mucho a Chile aún, ¿no? Entonces, claro, conozco, allá hay mucha vida rural todavía en el sur de Chile, y claro, la vida de las mujeres rurales no tiene nada que ver con la vida de las mujeres citadines de Barcelona, ¿no? Y entonces, pues, es otro mundo, son otras formas de estar, otras formas de producir, otras formas de todo, ¿no? Y claro, allá conozco mujeres pues, que han escrito sobre las comunidades originarias y todo esto. Aquí no conozco. O sea, lo que poco que conozco lo he aprendido en América Latina. Pues, bueno, jo no soc mare, però he cuidat a ma mare. I, clar, jo crec que l'economia feminista, que parlem de la contradicció capital-vida, quan parlem de treball de cura també ens trobem amb aquesta, no? De, vale, què reforça avui? Reforça que en un sistema capitalista, patriarcal, colonial, capacitista, etc., les condicions sota les que es dona la cura són condicions de precarietat, invisibilitat, explotació, privilegi, no? Malestar, sacrifici, i reforça aquesta part perquè està, no? Perquè hi ha una societat capitalista patriarcal, o avui reforça més la idea de que és el treball que manté la vida, no? Que permet mantenir la vida, que cuida, que també ens fa aprendre molt, que ens interrelaciona, que ens ajunta els uns als altres, amb les coses dolentes a nivell emocional i no, no? És a dir, pues a mi cuidar m'ha ajudat i m'ha fet passar per emocions des de la passió i l'alegria fins la ràbia i les ganes de pegar. O sigui, a veure, que els sentiments són molt potents i els sentiments no els controlem i això està sempre quan ens relacionem, no? És com, clar, sempre està com, jo crec que aquest tema de a quin nivell parlem, no? I les contradiccions en què ens enfrontem de que, clar, doncs sí, estem cuidant, volem reivindicar la cura, volem que tothom parli de la cura i totes les pràctiques sigui la cura i que tot el món sigui de cura i viure en un altre món, i aleshores, i volem que les dones s'empoderen perquè volem fer-les visibles, no? Com també has dit tu, que la història ens invisibilitza, que la política ens invisibilitza, que no arribem a... no? Com tot això, però clar, és com la contínua contradicció, a mi és la que jo m'enfronto, que dic, bueno, avui m'apeteix més reforçar una part o avui m'apeteix més entrar en la part emocional amb els temors, amb les violències que també comporta aquesta part, no? Perquè molta cura es dona també, com ha dit Cristina, en àmbits familiars amb un gran nivell de violència i de control social, però també amb les ganes de dir, no, volem construir un altre món i volem que la cura sigui alegria i amor, no? Una mica com agafant lo teu, però crec que intentar ficar-lo en l'economia feminista, que tenim aquestes dues parts de reivindicar, però voler canviar, però criticar les condicions sota la que es dona. Moltes gràcies, ho deixem aquí. Sapigueu que s'estan gravant totes les conferències i estaran disponibles al YouTube de Literal. I aquesta tarda tenim una altra conferència a les 5, Vida quotidiana i revolució, sobre l'estiu de 1936, amb Miquel Issar i Chris Hillman, i després a les 6 una altra conferència, Límits del capitalisme, treball, ecologia i cures, amb el Josep Manuel Busqueta, amb el Federico de Maria i amb la Inés Marco Lafuente. Que la tenim aquí davant, a la Inés Marco.